como estaba anunciado en la invitación que mandamos a algunas personas, sino que es una conversación. Entonces, Diana, gracias por invitarme a esta conversación. Algunas de las personas que están en esta reunión las conozco muy bien y seguramente va a ser una conversación enriquecida. Entonces, desde ahorita pongo que no es una conversación, mucho no es una conferencia, sino una en la que podemos trabajar, hablar todos y opinar todos. Diana, estamos en tus manos. Bien, muy bien. Pues no, quería darte las gracias por venir, por estar, digamos, no por venir porque uno ya ni viene, ¿no? Pero por estar presente, Sí. por aceptar la invitación a esta charla. Eh, a esta charla, sí, inicialmente dijimos conferencia, pero pues vamos a hacerlo conversadito. Yo voy a aprovechar para presentarles a Germán. Germán Ernesto Nieto Collazos, él es comunicador social, es egresado de pregrado de la Autónoma de Comunicación Social y Periodismo y también de la Universidad ICESI de la especialización en Mercadeo y de la maestría en Administración. Ha trabajado en un montón de lugares, tanto académicos como empresariales, entre esos la Universidad ICESI, y ahora ha asumido el rol de rector de la Arboleda. También pues ha trabajado, ha sido profe en los posgrados en la universidad, posgrados en educación, posgrados en administración, y tiene pues una amplia trayectoria en el sector educativo. Y por eso lo invitamos a que conversara hoy con nosotros. El tema que Germán ha elegido tiene mucho que ver con algunos temas que son súper importantes. Por ahí veo una de las estudiantes que está haciendo una tesis en el tema justamente de inclusión. Y entonces el tema del que vamos a conversar, que tiene todo que ver con el trabajo que él hace en el colegio y con lo que, digamos, pensamos desde los posgrados de la universidad ICESI. Voy a empezar a compartir pantalla, entonces, para que ustedes vayan viendo. Entonces, bueno, en este marco de las sesiones informativas de la universidad, queremos desde los posgrados en educación agradecerles a todos por su asistencia, agradecerle a Germán nuevamente su participación y arrancamos si te parece. Pues, perfecto, no. Primero que todo, debo advertir que nuestra relación Colegio La Arboleda, Universidad ICESI es una relación muy estrecha. Desde inclusive la fundación de nuestra institución, del colegio, ha tenido que ver con ICESI. Hay historias ocultas que es bueno sacar a la superficie, como que, por ejemplo, cuando las señoras fundadoras del colegio decidieron fundar el colegio, se asesoraron con una persona a la que apreciamos mucho en la universidad por muchos años, que es el doctor Hipólito González, que fue nuestro director académico muchos años, y él de alguna manera le ayudó a ellas a diseñar lo que podría llamarse el macroconcepto curricular de lo que el Arboleda iba a hacer, y por eso encontramos muchas afinidades entre la universidad y el colegio, sobre todo en la propuesta pedagógica, en las estrategias metodológicas y en lo que al final termina en una conversación que teníamos previamente con Diana, condicionando todo, y en la evaluación de lo que hace, o la evaluación o la valoración que hacemos de los aprendizajes de los estudiantes. Esa fue la primera historia. Luego yo pues he sido profesor de ICESI de los últimos, desde el año 1996, es decir, para que hagan las cuentas, y desde 1996, como ya no estamos tan viejos, pero desde esa época, solo hasta hace 8 años me ofrecieron la posibilidad de ir a trabajar en el Colegio La Arboleda, y yo había comprado antes la propuesta del Colegio La Arboleda precisamente por la palabra que está en la diapositiva ahorita, y es porque es un colegio que tiene muchísima calidad educativa, pero acepta a todas las personas como son. Es decir, nunca ve a los estudiantes como un estándar. Entonces yo, ¿por qué había comprado esa propuesta? Pues porque tengo 2 hijas, la mayor se está graduando este año, es promoción 2021, es decir, ya llevo más de 13 años en el Colegio de la Arboleda como papá, pero como rector 8. Y de alguna manera yo puedo decir que el entender la calidad educativa desde la diversidad es la política que gobierna la intencionalidad del Colegio de la Arboleda, y la que atraviesa todas sus, digamos, la que es transversal a todos sus espacios, a todas sus prácticas. Entonces, pues, en esencia queremos hablar de 4 elementos que te agradezco si pasas la siguiente diapositiva, Diana, y es los 4 elementos de los que queremos hablar tienen que ver con la diversidad, con lo que entendemos por diversidad,
con lo que entendemos por calidad, con cómo atendemos la diversidad y también un poco dar las puntadas iniciales para preguntarse o para hacerse preguntas o afirmaciones de cómo ser un colegio de calidad aún atendiendo la diversidad. Y aquí quiero empezar hablando de algo que dijo Diana y tiene que ver con a uno de los asistentes que dijo, está haciendo su tesis sobre inclusión. Y nosotros creemos, pues, en el colegio, en nuestro equipo, de que también tenemos un CREA, que es un centro de recursos para el aprendizaje, estamos convencidos que no deberíamos hablar de inclusión, sino de diversidad. Y cuando digo que no deberíamos hablar de inclusión, es porque, pues, sí o sí, es decir, es obligatorio, todos los colegios de Colombia, mucho ya en Colombia no existen por normatividad colegios para niños como se llamaban en el pasado, con algún déficit o con alguna discapacidad, ya no existen esos colegios, sino que ahorita es obligatorio, es decir, no es una opción para los colegios, es absolutamente obligatorio incluir. Sin embargo, con mucho pesar vemos que muchos colegios pues deciden no incluir porque van en el camino de una estandarización y un poco, digamos, la mejor fotografía que podemos ver de lo que significa la estandarización es la película de hace 2 décadas y media, en donde muestra claramente lo que el sistema educativo parecido al sistema industrial, en donde la formación busca al final estandarizar. Pero aquí hay una frase muy bonita de Daniel Comín, que es un ser humano maravilloso, pero que tiene digamos, dentro de su proceso de formación y dentro de su proceso de desarrollo, es autista. Y dice, si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, y un poco para quien está haciendo su tesis, sino solamente hablar de convivencia. Y entendiendo entonces que nosotros en la Arboleda hemos decidido cambiar la palabra inclusión por diversidad, nos parece mucho mejor hablar de diversidad porque de eso se trata. Entonces, pues hablemos de diversidad, Diana, hablemos de diversidad y aquí lo hemos clasificado de la manera más sencilla posible y es que si, como dice Casanova por allá en 2002, dice la respuesta a la diversidad cultural del sistema educativo es el fundamento de toda la sociedad futura. ¿Cómo es eso? Pues lo vemos por partes. Y cuando digo que lo vemos por partes es, si nosotros nos paramos hoy a mirar lo que está sucediendo en medio de la pandemia, pensemos en todo lo que ha sido la cultura de la globalización y que está seguramente en las visiones y misiones de muchas de nuestras instituciones, palabra globalización. Pues sin duda la globalización implica diversidad e implica que tengamos que compartir con un mundo de personas diferentes, sobre todo por sus conocimientos, por los avances de la tecnología, por la facilidad de comunicación, por la facilidad de movimiento, lo que acabas de decir en la presentación es gracias por estar presente, ya no necesita uno ir a los sitios para poder establecer conversaciones. Ya no podemos hablar solamente de espacios reales, sincrónicos en la escuela, en el aula, sino que hay espacios reales, virtuales, sincrónicos en los que se pueden sentir cosas parecidas también. Esa diversidad también está muy afincada y podemos vivirlo hoy con nuestra, pues digamos, situación de explosión o estallido social que estamos viviendo en nuestro país, en Colombia, con las diferencias de ideas. Es decir, no se imaginan lo que hoy sucede en las aulas de clase y lo difícil que es para un maestro de octavo, noveno, décimo y 11 poder hacer una clase o poder tratar de dirimir las diferencias de ideas, sobre todo tan polarizadas que en este momento se encuentran. Están en los dos lados y el profesor tiene que actuar con maestría, pues como buen maestro, para poder llevar a esas diferencias de ideas a conversar, por lo menos dentro del aula de clase. Lo que está sucediendo por las religiones, ustedes lo han visto, es decir, es claramente no solamente un tema político, sino también religioso, y en el otro lado del mundo, en Israel, en este momento estamos viendo, mucho, el tema de convivir tratando de pensar aún con creencias distintas se hace todavía más complicado. Y lo que acabamos de vivir en nuestra ciudad o lo que está viviendo Colombia en el tema de etnias, es impresionante ver el desconocimiento que tenemos siquiera de las creencias de las diferentes etnias y de las costumbres que tenemos. Entonces ya hasta en la ciudad se habla, por ejemplo, de que tenemos los de la comuna 22 son diferentes, pareciera, a los de otras comunas. Resulta que no somos diferentes, todos somos iguales, compartimos los mismos anhelos, los mismos sueños, somos muy parecidos, nos montamos en el mismo bus. Todos somos iguales y todos somos diferentes a la vez. Exactamente, pero fíjense lo curioso de encontrar todo esto. Entonces, luego nos encontramos en el salón de clase todas las diferentes dimensiones.
Y las diferentes dimensiones es la educativa, y que lo vemos hoy con más la brecha ampliada por el COVID, la dimensión educativa ha ampliado. Entonces los niños que hoy están asistiendo a la educación, llamémosle oficial, a través de colegios privados, están en una situación muy diferente a la que están asistiendo los niños de la educación pública, y se amplió la brecha en estos 14 meses de una manera absurdamente aterradora. La dimensión económica, pues es fundamental tenerla en cuenta a la hora de compartir espacios en el aula, la diferencia cultural, inclusive la ecológica. Lo conversábamos en varias reuniones, que hay presidentes que creen que el calentamiento global no existe, por ejemplo, inclusive. Ahora, sin duda, toda esta convivencia es una convivencia o una diversidad multifacética, por origen, por capacidades, por talentos, y muchas veces en el aula de clase solo se ve eso, solo se ve, y es que este estudiante es un gran potencial para las matemáticas, o este estudiante, y además le ponemos una etiqueta, ¿no? El bueno para las matemáticas, o este estudiante que es no con un gran potencial, sino con con tantos conflictos con la segunda lengua. Entonces aparece en un mundo de teorías alrededor de la dificultad para aprender en la segunda lengua, y bueno, además de los otros elementos de la diversidad que ya todos conocemos, que tienen y están asociados sobre todo a lo que pasa en el proceso de aprender a pensar, ¿no? Diana, pasamos a la siguiente. Entonces, pues hoy, pues la realidad es esta. La realidad es que la diversidad en la sociedad y en el contexto educativo es absolutamente la norma. Es decir, no es que queramos pensar que hay que crear un colegio diverso, no es per se el colegio es diverso, y la cultura de atención y el respeto por la diferencia debe dominar entonces todo lo que haga el colegio. Entonces, cuando un colegio como nuestro lo decide por gobierno y por estructura organizacional atender la diferencia, pues claro que los resultados deben ser entonces de calidad. Eso es, pero cuando uno decide no atenderlo, pues lo que hace es excluir. Fíjate que la palabra es la contraria a inclusión, es excluir, y normalmente eso es lo que vemos que pasa en algunos sistemas educativos, que lo que hacen es no promocionar o simplemente decir, no, este no es el ambiente de aprendizaje propicio para este niño, y resulta que es simplemente no aceptar el reto del respeto, de la cultura de atención y el respeto por la diferencia. Entonces, eso es la realidad. Entendiendo que todos somos diferentes y que al final de cuentas cualquier colegio termina siendo diverso porque tiene que recibir a todos los niños y ya. De acuerdo. Bueno, a veces uno trata y intencionalmente, pues si quieres pasar a la próxima para profundizar un poco más de eso, a veces digamos, lo que uno quisiera es que esa diversidad sea aceptada como tal, pero muchas veces los procesos de admisión lo que hacen es tratar de no tener tanta diversidad en los espacios. Y a veces, yo aquí voy a tratar de no hacer una crítica muy fuerte a algunas universidades, pero por ejemplo, pues claramente el solo hecho de que se tenga una variable o solo una variable en cuenta para poder acceder a una universidad, eso ya hace que sea excluyente de alguna forma. Pero bueno, yo quería ver estas diferencias que como la diversidad es norma y no es una situación excepcional, pues miremos qué es lo que se encuentra uno en el aula de clase, en los colegios y en las universidades, y a qué es lo que tenemos que enfrentarnos los maestros, que de alguna manera los que estamos en esta reunión somos pues maestros todos, y es fundamentalmente nos encontramos es decir, normalmente en todos los grupos, unas características generales que nos hacen diversos. Todos tenemos estilos, ritmos y formas de aprendizaje diferentes. Ustedes en la ICESI son expertos en caracterizar hasta los grupos a través de encuestas muy organizadas con las que le ofrecen a los maestros información valiosísima de estilos de aprendizaje, estilos, ritmos y formas de aprendizaje. Eso hace muy valioso porque por lo menos el maestro entiende que tiene un grupo heterogéneo y que no tiene un grupo homogéneo, como muchas veces uno se lo imagina cuando diseña un currículo o diseña un plan de clase, que es a veces lo que uno hace. Cuando uno diseña de manera homogénea, es un solo plan de clase. Luego, por supuesto, todos tenemos intereses, motivaciones y habilidades distintas. Yo aquí tengo una anécdota muy bonita. Es que tengo un muy buen amigo del bachillerato, que es el gerente de una compañía muy importante multinacional en este momento en otro país. Y cuando terminamos el colegio, yo me acuerdo que tuvimos una conversación y yo le pregunté, ¿qué fue lo que más aprendiste? Y me dice, yo lo que más aprendí fue de fútbol. Y le digo, ¿y por qué? Y me dice, porque te acordás que yo me hacía en la ventana hacia la cancha de fútbol. Yo me la pasaba mirando todas las clases la cancha de fútbol. Y la motivación de él real en su clase de hacerse en la ventana para mirar hacia la cancha de fútbol era porque estaba en un mundo abstraído completamente y no le interesaba mucho
lo que estaba pasando al interior de clase, fíjate lo curioso. Entonces, cuando uno se encuentra estudiantes que se pueden entrecomillar o poner etiquetas de que ese estudiante tan cansón como era yo, por ejemplo, todos, no sé si todos entendemos la palabra cansón, pero un poco indisciplinado, llamémoslo de esta forma, cuando estaba en el colegio era pues porque simplemente no me llamaba o no me motivaba o no me interesaba lo que estaba sucediendo en el salón de clase en ese momento. Y a veces es muy fácil decirle a uno, quédese quieto, ponga atención, pero la realidad es que ni quédese quieto ni ponga atención es una buena estrategia para atender características generales. Pero vienen las otras que son más complejas y de esto queremos hablar más en esta charla y es pues la diferencia de capacidades, cuando entendemos que la verdad es que en los colegios tenemos estudiantes con altas capacidades, estudiantes de bajo desempeño escolar por particularidades específicas. Miren, a veces es impresionante encontrar que hay un estudiante que tiene un bajo desempeño escolar solamente porque no tiene bien desarrolladas sus funciones ejecutivas, por ejemplo, como poder concentrarse más de 20 minutos a leer un texto, o como poder no procrastinar tanto cuando les ponen una tarea o un trabajo para hacer de manera individual. Si ese estudiante no logra, si se concentra 20 minutos, no tiene ningún problema y avanza con el normal desempeño. Pero si no logra hacerlo, pues jamás va a poder tener el desempeño escolar esperado, digamos. Y también muchos estudiantes, que en la Arboleda tenemos muchos estudiantes con trastornos de aprendizaje o algún tipo de discapacidad, llamémosle discapacidad motora, psíquica, sensorial, de personalidad. Mucho tenemos personas, ¿no? Personas de todo tipo de discapacidades y es interesantísimo ver cómo esas personas contribuyen, por ejemplo, a que los demás estudiantes del salón puedan verse mejor a ellos mismos y puedan asumir roles distintos y estas personas también asumen unos roles súper interesantes. Ahora, el otro tema es el de diferencias sociales, que bien marcado es en nuestro país, y es que tenemos muchas personas en entornos desfavorecidos. Para solucionar este asunto, por ejemplo, de diversidad, que normalmente por acceso, es decir, para pagar la matrícula o la pensión de un colegio como el nuestro, pues no podría ser una persona de estrato socioeconómico 1 o 2. El colegio creó unas becas especiales y las creó con esta intención desde el punto de vista de gobierno, y es, vamos a favorecer la inclusión al colegio, es decir, el mejoramiento de la diversidad de personas que viven en entornos desfavorecidos para que hagan parte de nuestra institución. Y eso contribuye enormemente a la diversidad como norma y a que los estudiantes vean eso como normal. Ahora, normalmente esos entornos desfavorecidos son de minorías étnicas o culturales, muchas veces, y también tenemos una buena cantidad de estudiantes, sobre todo favorecida ahorita por la virtualidad, con desconocimiento de la lengua, por ejemplo. Entonces tenemos personas de los Estados Unidos estudiando en nuestro colegio de manera virtual hoy, que no tienen conocimiento del español, pero se metieron a estudiar en español porque quieren mejorar sus habilidades en lengua español, es decir, en el lenguaje castellano, pero lo interesante de eso es que, fíjate que conviven también con estudiantes que hablan, pues que están aprendiendo a hablar inglés o en proceso de aprender a hablar inglés. Muy bien, entonces, yo primero quiero que conversemos, la verdad, yo me voy de largo y puedo terminar hasta las 4 de la tarde hablando yo, pero yo creo que no se trata de eso, yo me encantaría que las otras personas que están en el grupo pudiéramos participar, o tú, Diana Margarita, también, bienvenidísima a las preguntas que quieran, o Juliana, o quien quiera Creo hacer. que Lauri habilitó los micrófonos y Sí, me parece que es que yo no puedo ver el chat porque estoy con la pantalla. disculpen, hay 4 Entonces, preguntas no en el chat. sé si hay Bueno, no hay preguntas todavía. Zully dice, hacemos camino hacia esas comprensiones de las diversidades. Bueno, hay personas que le están reafirmando, pero les pediría a todos, si alguien quiere hablar, de verdad, vamos, es que sea una conversación, pero como repito, yo pensaba que era conferencia, pero como somos poquitos, podemos conversar. Igual, entonces, para finalizar esa primera parte de la diversidad, yo diría que si la norma es la diversidad, de ella hay que partir para cualquier planteamiento educativo realista. Es decir, de hecho, definitivamente no es posible pensar que tenemos un grupo homogéneo al frente y tratar de hacer una clase con un grupo homogéneo, como equivocadamente muchos maestros empezamos nuestros semestres o nuestros años en el colegio, sin siquiera saber a quién tenemos sentado al frente y creyendo que además traen los conocimientos previos o los presaberes completamente afincados o apropiados.
y bueno, se da uno cuenta por allá en segundo semestre, en segundo parcial o en el segundo periodo del colegio, del periodo escolar, que ese no era el camino y ya tiempo valioso que perdió antes de poder hacer un buen diagnóstico. ¿Me pasa la siguiente, En- Diana? sí, iba a decir yo que en ICESI Dale. también tenemos un montón digamos, hay diversidad. Tenemos gente de todas las ciudades, de todos los pueblos, de todos los estratos. Tenemos una política también para el tratamiento de la diversidad, tanto de género, por ejemplo, y de orientación sexual, de etnias, política para el trato justo, digamos, es algo que también se está trabajando fuertemente desde la universidad. Y desde que el sistema de becas amplió, por ejemplo, la capacidad de acceso o la posibilidad de acceso a la universidad de, de, de otros, digamos, de personas que no tienen los recursos para pagar la matrícula, ahí también hemos visto un cambio en la universidad que ha sido súper enriquecedor para todos. Sí, yo creo que esto nos enriquece y ahora en los planteamientos que vamos más adelante a ver cuando hablemos un poco de lo que significa calidad, de la calidad se construye gracias a eso. Es decir, la verdad es que a veces la calidad solo es vista desde la perspectiva de lo que las empresas educativas hemos aprendido mucho de las empresas, de la industria y no solo tomamos, fíjense que nosotros hablamos de rendimiento académico, por ejemplo, y rendimiento es una palabra que viene de la industria y viene de supervisión, de todos esos principios que sacamos de la administración, teoría, mucho, Juliana seguramente que es ingeniera lo va a poder afirmar muy bien, toda esa las teorías de calidad, todo eso viene de la ingeniería y viene de la administración. Entonces, cuando uno, y la verdad es que nos han puesto a rendir en unos rankings, en unos elementos que a veces no corresponden a las realidades de los procesos formativos de los estudiantes, y allí es donde tenemos que como discutir más lo que ha centrado muchos esfuerzos de muchas instituciones educativas a lo largo del mundo, ¿no? Porque es que no es solamente en Colombia por culpa del ICFES, sino que está PISA por fuera y está en un mundo de instituciones que tratan de homologar, que al final es bueno, porque al final eso es calidad, pero al final es dañino porque no observa lo que está enfrente o el grupo de estudiantes que está enfrente. Entonces, esta frase que dice aquí, un centro y un aula que partan de la base de trabajar con grupos homogéneos, falsos por principio, pues no somos todos iguales, somos todos diferentes, no responderá nunca a las características de cada alumno o alumna, ya que se dirigirá a un alumno estándar que no existe y dejará a un lado a todo el que no se ajusta a ese pretendido término medio. Es decir, esto lo ve la universidad en Madrid. Yo veía los estudios que tienen y dicen, claro, ellos han avanzado mucho en la apreciación de la diversidad, precisamente por eso, porque ya no quieren solo apuntarle a un alumno estándar como los modelos educativos suele suceder. Eh, Diana, yo creo que vamos a la próxima y hablamos de calidad, o vas a hablar algo porque te vi como con ganas de decir algo en ese Diana, momento, ¿no? ¿puedo intervenir? Muy Por buenas supuesto, tardes. Esteban, por supuesto. Hola Esteban, Qué pena saludarlos, vi esto y me encantó y me metí. bienvenido. Bienvenido, Esteban, qué rico que estés acá. Tenía una hora disponible y entonces dije voy a acompañarlos. Germán, una pregunta. En mi época, todo el diseño curricular en un tema de plan de estudios, de sistemas de evaluación, pues me imagino que todo eso está cruzado con esto tan potente y supongo yo que en esa diversidad, pues tener un plan de estudios único o un sistema de evaluación único, pues es una falacia, es decir, no tendría sentido. Sería muy interesante, pero yo sé que es un tema de una complejidad muy grande, pero supongo yo que esto implica toda una serie de procedimientos diferentísimos a lo que nosotros vivimos en nuestra propia educación incluso. Una nota para ustedes debe ser una cosa complejísima. Sí, es decir, de hecho, voy a responder un poco. Sí es necesario tener un plan de estudios, es absolutamente necesario tener un plan de estudios desde el punto de vista, digamos, para nosotros en el colegio es muy importante tener claro cuáles son los mínimos que hacen que nuestros estudiantes cuando terminen, di tú, tercero de primaria o séptimo o undécimo, qué es lo mínimo que tienen que tener. Entonces, precisamente quería hablar de eso ahora y es que justamente ese currículo básico es la base que uno sabe que tiene que alcanzar, pero ese currículo básico en Colombia, por ejemplo, está determinado por algo que se llama los DBAs, que es los Derechos Básicos de Aprendizaje. Nosotros en la Arboleda decidimos tomar el currículo de Cambridge, de la Universidad de Cambridge,
que desarrolló la Facultad de Educación de ellos, que tiene pues más de 400 años de existencia y trabaja con más de 10.000 colegios alrededor del mundo. Y hay otros colegios que han decidido tener un currículo IB, que es otra marca que también acompaña, que es el Bachillerato Internacional, que también son bachilleratos, muchos son currículos que acompañan lo que podría denominarse la homologación o la garantía de ciertas capacidades o conocimientos parecidos. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es la palabra flexibilización, que es la que está abajo y es, hay niños, yo en este año 2021 estamos graduando una estudiante del Colegio La Arboleda con los DBAs de tercero de primaria para matemáticas, por ejemplo, porque ella tiene unos asuntos en su estructura mental y en su estructura de desarrollo que nunca pudo superar los DBAs de tercero de primaria. Entonces, ¿qué es lo que hace uno allí? Pues hace una adecuación completa, unos acuerdos con la familia, porque es un menor de edad, pero adecua completamente eso, pero ella puede seguir avanzando con todos sus compañeros y graduarse en el 2021, pero con la claridad de que esa flexibilización nos permitió tener entonces un proceso de aprendizaje casi que único para ella en matemáticas, pero ella podía avanzar en inglés, por ejemplo, o podía avanzar en otras disciplinas, y su desarrollo social y sus amistades y pues todo lo otro que uno aprende, pues está implícito ahí. Así como tenemos estudiantes que en matemáticas se están graduando con cálculo 2, digamos, de la universidad. Es decir, que tienen unas capacidades más arriba de las normales y que uno podía exigir y ponerle capacidades y conocimientos adicionales. Margarita iba a decir algo. Sí, iba a decir que el tema del currículo pone unos estándares mínimos, pero también pone unas metas como a lo que queremos llegar y que nos sirve también para poder ir dándonos cuenta cómo estamos con respecto al alcance de esas metas en cada uno de los estudiantes. Entonces, cuando uno piensa también en la diversidad, pues se piensa en los que pueden tener metas, mover las metas para allá o mover las metas para acá y hacerle a cada uno su propio plan, pero necesita saber cuál es el camino que cada uno debe seguir. ¿Cuál es el gran camino? Sí, ¿cuál es el gran reto? El gran reto es entender que desde el punto de vista de gobierno de un colegio, uno tiene que tener la suficiente flexibilidad para poder aceptar que sus estudiantes pueden seguir avanzando sin necesidad de haber suplido o de haber cumplido unos conocimientos o unas competencias, pero de común, para eso tiene todo un tema de documentación detrás, porque acuérdense que son niños menores de edad cuya patria potestad está en sus padres de familias y debe haber un consentimiento informado de la familia de que eso se va a hacer, porque claro, recuerden que cuando uno firma un contrato con una familia de tercero de primaria, pues lo que uno en el contrato está firmando es que le va a ofrecer todo lo que en el currículo dice que se va a ofrecer. Y si terminas tercero de primaria y resulta que el niño quedó con lo de segundo de primaria, pues la familia debe ser consciente y debe firmar también y que estar de acuerdo de que eso estuvo bien. Entonces, lo bonito de esto es que al final uno tiene una construcción que se adapta perfecto a este tema de lo que es calidad en nuestro colegio, y es, nosotros tenemos un colegio con una, digamos, que puede adecuar SPI, y lo bonito de SPI, que es el proyecto educativo institucional, es que puede adecuarlo, pero lo adecua con la comunidad. Realmente no es un PI construido por el rector y los coordinadores, sino un PI construido por la comunidad en general, que son las familias, un PI que se acomoda con los estudiantes, un PI que se acomoda con el grupo psicopedagógico. Hemos hecho en donde podemos determinar cuál es el objetivo, cuál es el ciclo, cuál es el sistema institucional de evaluación. Y cuando Esteban decía lo de la evaluación, es el reto. Y al final, cuando decimos es el reto en la calidad, es que nos hemos atrevido inclusive a olvidarnos de las notas en algunas materias. La matemática, que es la COCO, por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo muy bueno en sexto y en séptimo, y es que hicimos un proyecto piloto de Gradeless, es decir, manejamos sin notas, de los estudiantes se les calificaba, por supuesto, pero resultaba de un proceso de retroalimentación, esa calificación, casi que una autoevaluación del estudiante. Mucho se calificaba el aprendizaje del estudiante, no se calificaba lo que el estudiante sacaba en la nota, mucho lo que típicamente hacemos en todas partes, que es el profesor recibe una evaluación, la califica y dice sacaste tanto. Pero ahí está la diferencia entre evaluar y valorar. En inglés hay dos palabras para eso que en español casi no las usamos, que es el assessment y el evaluation. Sí, más que el proceso de evaluación como la nota final, el proceso de valoración del aprendizaje como un todo. Exacto. Entonces, al final, pues lo que decimos que para poder construir calidad desde la diversidad, pues tenemos que tener colegios que tengan cierta autonomía, es decir, sobre todo de gobierno, de organización y autonomía curricular, por supuesto. Ahora, la ley lo consagra así, es decir, a nosotros
los colegios, el gobierno, el Ministerio de Educación Nacional, a través de las secretarías de educación, en el caso nuestro de la Secretaría de Educación Distrital de Cali, nos autoriza, por cumplir con una serie de requisitos, nos autoriza a tener este tipo de autonomía, pero igual no la vigilan y nos chequean cada par de años, nos vigilan que todo eso que estamos haciendo esté bien consignado en los documentos y nos piden evidencias permanentes de todos estos PIARs o programas individuales de ajustes razonables, o nos piden las evidencias para poder ellos también avanzar en su sistema de vigilancia de lo que un gobierno tiene que hacer, es vigilar esas homologaciones o esas capacidades y conocimientos que se van adquiriendo. Si quieres pasemos a la próxima, Diana Margarita, porque eso pasa, la calidad pasa no solamente por eso básico, sino por estrategias metodológicas. Y como lo conversamos en el colegio todo el tiempo, perdón, voy a leer el chat porque Juliana dijo algo y dijo, oh, ¿y qué dijo? Dijo, la clave es la flexibilidad, el currículo es la base, pero debe permitir que se adapte al niño y la valoración es esencial para la flexibilidad del currículo. Sin duda, esa es una de las cosas que tenemos que hacer todos los días y es no solamente valorar, sino evaluar también qué está pasando con todos esos procesos. Entonces, en las estrategias metodológicas, hay una frase que está abajo en la diapositiva que dice, como aprendemos más de lo que hacemos que de lo que decimos, por eso se requiere de metodologías activas y de la combinación adecuada de todas otras metodologías como existen en el mundo y que decíamos, eso arranca desde el diseño de un ambiente de aprendizaje, pasa por la intervención directa del profesor, que muchas veces la criticamos mucho y yo creo que no hay que criticarla ni pensar que es mala, todo lo contrario, la intervención directa del profesor muchas veces es absolutamente necesaria y es la famosa conferencia o en inglés lecture, ¿qué hace uno porque muchas veces le toca al profesor asumir digamos, el control de la consigna, no solamente, sino también de poder explicitar algunas cosas que para los estudiantes es importante aclararlas. El trabajo individual del estudiante es fundamental, el trabajo colaborativo entendido como la posibilidad de trabajar en equipos, pero al mismo tiempo, pues tal vez falta ahí el trabajo cooperativo y esta es la posibilidad de desempeñar diferentes roles en ese ejercicio de colaboración, que es la diferencia entre colaborativo y cooperativo. El tema de todas las rutinas de pensamiento, de elección de estructuras pedagógicas, de cómo se planea, cómo se ejecuta la experiencia y cómo es esa evaluación formativa que se tiene que hacer constantemente para lograr entonces calidad, que es lo que decíamos al principio, es diversidad, pero siempre pensando en buscar la calidad de las instituciones educativas y de los estudiantes, por supuesto. Si quieres, Diana, por favor, pasa a la siguiente, porque pasamos al mayor condicionante de todos los procesos. Y me lo decías en una conversación previa que teníamos con Diana Margarita y me decías, sin duda, cómo evaluamos o lo que es lo que debería dominar absolutamente todo lo que uno diseña. Uno tiene que arrancar casi que por la cola, arranque por la evaluación para saber qué le toca poner de objetivo, para saber qué le toca poner de estrategias metodológicas para poder llegar a ese punto, es decir, casi que retrocederse en línea. Diana. Yo le decía a Germán que en las teorías sobre enseñanza en inglés, en las teorías de evaluación en inglés, uno encuentra algo que se llama backwash effect. Yo nunca he encontrado pues cuál es como la traducción del término exactamente, pero es eso, es la evaluación la que determina el proceso de enseñanza. Cuando usted le dice a un profe, esto es lo que va a evaluar, el profe se preocupa por enseñar eso que va a evaluar. Y entonces eso condiciona el proceso del final hacia atrás, hacia la educación, hacia qué se enseña, hacia cómo se diseñan las clases, cómo se generan los ambientes de aprendizaje en la evaluación. Entonces, los pecados, como digo yo, perdón, no me gusta usar esa palabra, mejor las faltas que uno comete siempre es que uno siempre hace lo que a uno le funcionó. Y resulta que yo tengo 52 años. Y si yo tengo 52 años, yo pasé por el colegio hace más de 40. Es decir, yo hace más de 40, es decir, yo fui educado por profesores, digamos, del siglo pasado, de alguna manera, pero lo interesante de eso es que nosotros recibimos esa educación, pero nuestros profesores en los colegios hoy son millennials, todos son personas muy jóvenes, como los seguramente que están en esta presentación, de 27, 30 años, 32 años, personas muy jóvenes que igual recibieron formación de personas como nosotros y de pronto un poquito mayores que nosotros en las universidades, en aulas del siglo XVIII, porque es que si ustedes hoy se asoman a las aulas y a la disposición de las aulas y cómo trabajan en las aulas, en los colegios, en la gran mayoría, uno pone una fotografía de hoy, yo no quiero hacer, hay muchas fotografías de esto en
en internet, pero uno ve un aula del siglo XVIII comparada con un aula de hoy en día y pareciera que lo único que ha cambiado es el color de los muebles, pero la disposición, la gestualidad, las estrategias de los maestros pueden ser parecidas y lo peor de eso es que la evaluación, considerada en este punto como, dicho, normalmente hay un condicionamiento a aprobar y a sacar una buena nota. Es decir, es impresionante ver la fijación que tienen aún nuestros estudiantes, niños de hoy, niños y niñas y jóvenes de hoy, por sacar una buena nota. Cuando nosotros le dijimos en la materia de matemáticas hace 2 años a los estudiantes que no íbamos a tener notas, como 5 estudiantes nos escribieron casi que un derecho de petición diciendo que a ellos les importaba la nota porque ese era el ranking que de ellos necesitaban saber en qué puesto habían quedado en el salón. Ellos querían saber si eran el primero, el segundo o el tercero. Y un papá también nos escribió muy bravo diciendo que entonces cómo iba a ser seguimiento del aprendizaje de sus hijos si nosotros no teníamos una nota clara en esa evaluación que habíamos puesto ahí y que le habíamos puesto que debería repetir, mucho que había cometido 3 errores, que debería volverlos a hacer. Y entonces el papá preocupadísimo, pero ¿qué nota es eso? Por favor, dígame la nota. Es decir, estamos acostumbrados a aprender para probar y no aprender para aprender, ¿no? Es decir, que es lo grave. Entonces, pues descubrir que nosotros tenemos que aprender para aprender, no para sacar una nota o no para probar, pues nos quita un sesgo importante en el ejercicio, pero además lo que sucede con la evaluación es que tiende a homogeneizar el grupo, es decir, no es lo mismo sacar, hecho, si yo, ¿cuánto sacaste tú? No, pues yo saqué 100, ¿y cuánto sacaste tú? No, pues yo saqué 80, pero es que los dos tú son distintos. Y entonces uno podía sacar 80 y está muy bien que saque 80, el otro sacó 100, pero no, para ellos es traumático porque ellos quieren estar por encima, sobre todo de ciertos rigores que uno pone en su sistema institucional de evaluación escolar. Diana, Incluso 280, iba a decir que 280 significa cosas distintas en unas personas distintas. El que cada uno saca lo que puede sacar según las capacidades que tiene y la dedicación que le pone al estudio. Un 80 para un niño puede ser muy bueno, como, uy, por fin saqué 80, y para otro puede ser, esta vez saqué 80. ¿Sí? Debió sacar 100, sí. Sí, el número como tal no es el que indica, no es el que indica el progreso de cada niño, porque el 80 como tal no significa nada. Para un niño significa un montón y para otro significa diferente. Claro, al final terminamos teniendo entonces alumnos estereotipados y decir el bueno, el malo, el regular. No, hay que entender por qué el bajo rendimiento de algunos alumnos en algunas materias y hay que entenderlo y solucionarlo y apoyarlo para que no tenga ese bajo rendimiento. Pero definitivamente el tema de la evaluación es el mayor condicionante de todo este proceso y además el más difícil, digamos, de manejar, sobre todo porque al final las universidades y al final el sistema del mundo se mide con números y con notas. Jaime Andrés levantó la mano, por favor, sigue. Sí, señor, mucho gusto. Mi nombre es Jaime Andrés Solórzano. Soy profe de profesor de Educación Física de la institución educativa Confandi San Nicolás en Cali. Y bueno, estoy pues averiguando y todo lo demás. Me interesa mucho la maestría aquí en la Universidad de ICESI. Bueno, quisiera aportar lo que estamos tocando, el tema de la evaluación, ¿sí? Porque pues yo también he tenido experiencia en la parte del deporte, ¿sí? Como profe de física en escuelas de fútbol, escuelas de formación. Entonces, en las 2 escuelas donde he estado no nos dicen directores técnicos ni profes, nos dicen que nosotros somos formadores. Estamos trabajando con niños, estamos formando. Correcto, entonces yo pienso que ese concepto no se debe perder en cualquier nivel que uno trabaje. Niño primaria, básica primaria, secundaria, hasta un nivel superior. O sea, uno siempre va a ser formador. Correcto, entonces es la evaluación, es no fijarse en el resultado. Ejemplo, en la escuela de fútbol, no fijarse si perdí 10-0, 6-0, si gané 1-0, no. No fijarse en el resultado, es fijarse en el proceso. La evaluación es el proceso, ¿sí? Porque a mí no me sirve de nada, mi equipo gane 10-0, pero un niño no sabe dar un pase bueno. O sea, el fútbol es 11 contra 11, ¿sí? Pero la idea es que todos estén bien técnicamente, físicamente, ¿sí? Entonces, es no fijarse en el resultado, sino en el proceso de cada niño. Lo mismo el colegio, o sea, muy chévere esa estrategia de no evaluar en matemáticas, o sea, no números. ¿Sí? O sea, es si usted ve que el niño avanzó, ¿cierto? Que ya, por ejemplo, no sé, piensa más rápido, ¿cierto? Puede cometer errores, pero lo que comentamos ahorita, o sea, la evaluación tiene que cambiar, porque muy triste, o sea, ya para terminar, lo que comentaba ahorita, o sea, ver un aula del siglo XVIII, ver un aula hoy en día y ver que los asientos todavía se acomodan igual, ver que los niños todavía les ponen a hacer fila, o sea, ¿cierto? Hay que evolucionar la tecnología y un ejemplo es, por ejemplo, eso que estamos haciendo hoy. Uno cuando se va a imaginar que iba a recibir una charla vida virtual, ¿no? Eso, ¿qué pasó? La pandemia llegó, pum, reinventémonos. Entonces,
Pienso que este es el momento y por eso estoy muy motivado a arrancar mi maestría, para reinventarme y no copiar lo malo de profesores de colegio y universidad, sino copiar lo bueno y seguir avanzando en la educación. Muchas gracias. Andrés, gracias por tu participación. Yo le voy a pedir a Margarita que me pase la diapositiva porque de eso vamos a hablar ahorita. Y justo es que, pues, que lo categorizamos como urgente y es que necesitamos comenzar a transformar esos estándares, tanto de las instituciones como de los docentes en su práctica pedagógica. ¿Por qué? Porque o si no vamos a seguir siendo lo mismo, vamos a seguir excluyendo, vamos a seguir solo teniendo el mismo punto o el mismo estándar que medir y definitivamente no vamos a tener una escuela pues ni más educadora ni más inclusiva y por lo tanto menos exitosa. Es decir, una escuela es exitosa y es de calidad cuando logra atender el sinnúmero de capacidades o de talentos o de necesidades que tienen los estudiantes. Y fíjense cosas que están sucediendo. Por ejemplo, aunque las personas algunas veces critican mucho al ICFES, yo he visto cómo se ha transformado el ICFES en los últimos tal vez 8 años que soy rector, y cada vez que analizo una prueba versus el año anterior, he visto cómo el ICFES cada vez integra más contenidos. Por ejemplo, ya hay preguntas del ICFES en donde integra lectura crítica, sociales e inclusive asuntos estadísticos. Entonces uno dice, bueno, ya hay es algo más comprensiva la pregunta, y aunque siguen haciendo selección múltiple por excelencia, que pues de alguna forma tiene unos sesgos difíciles pues de valoración, pero bueno, yo diría ahora hay que mirar otras formas de qué contribución le estamos dando a los estudiantes, por ejemplo, de un ciclo a otro o de un año a otro. En el ICFES, por ejemplo, yo veo el ICFES de un estudiante muy bueno que ingresa, por ejemplo, a la Universidad de ICESI. Entonces, el estudiante sacó 380 puntos en el ICFES, ingresa a la Universidad de ICESI y luego tiene que presentar unas pruebas Saber Pro, las que resultan después de la vida académica, y uno esperaría que el valor agregado que le dio la universidad de esos 360 al resultado que obtuvo en Saber Pro pues sea significativo, tenga un porcentaje interesante. Claro, yo no puedo esperar lo mismo de un estudiante que sacó 245 en las pruebas, porque lo que le agregue, pero lo valioso sería entonces no saber cuánto saqué en el Saber Pro, sino cuánto valor le agregué al estudiante, que eso lo habla mucho, subiría en uno de esos artículos que publicó el año pasado o antepasado en Revista Semana, me acuerdo que decía, no miremos solamente lo que sacan los estudiantes, sino cuánto le agregamos como instituciones. Ahora, para eso hay que medir, como decía Juliana ahorita, hay que medir todo el tiempo y medir los aprendizajes, las competencias, los logros, medir qué tanto valor le agregamos en cada una de las áreas que decidimos tener en nuestro currículo a los estudiantes. Diana. El ICFES hay algunas de esas que se pueden medir, digamos, hay unas competencias genéricas que se miden cuando termina el colegio, que se miden cuando termina la universidad, que es posible calcular el valor agregado. Y CESI de hecho lo hace para algunos de sus componentes. Hay otras que no se pueden, porque las profesionales, pues uno no tiene habilidades profesionales cuando sale del colegio, porque no está listo todavía y que allí ya no, necesita uno, es que el tema de la investigación es también complejo allí, necesita uno tener las mismas medidas a la entrada y a la salida. Y las baterías de pruebas, es que al final es dificilísimo medir ciertas cosas. De hecho, en la Arboleda nos la pasamos pensando cómo medir, por ejemplo, el desarrollo socioemocional de los niños. Entonces hemos buscado en infinidad de laboratorios, bueno, cuando digo infinidad es mentira, pero en 3 o 4 laboratorios importantes de Colombia y del mundo, pruebas o baterías preparadas que nos permitan tener una medición, es decir, un número, fíjense que al final uno quiere un número, un porcentaje del aprendizaje o el desarrollo socioemocional de los estudiantes, y no hemos encontrado una que nos sirva todavía adecuadamente. Creo que encontramos una por fin en la Universidad de Yale con un programa que se llama Rulers, que han desarrollado por muchos años en donde se mide el aprendizaje socioemocional, y creo que lo vamos a partir del próximo año implementar para comenzar a medir eso, pero todo debemos medirlo, todo debemos cuantificarlo, pero para los estudiantes no, el tema más es, como decía el profesor Jaime Andrés, decía, la evaluación debe ser formativa, es decir, es una evaluación para el aprendizaje y no del aprendizaje. Es decir, es eso que usted dice, que somos formadores, lo tengo en otra diapositiva más adelante, en donde el profesor no debería ser quien, hemos dicho, el que se considera el que enseña, sino el que acompaña, el que forma, el que tutoriza, el que está ahí al lado como tutor pues de las plantas, ese palito que le ponen a las plantas que le ayuda a recostarse a la matita para poder crecer adecuadamente o para prestarle equilibrio en algunos casos cuando así lo requiere. Sigue, Diana.
¿Ibas a decir Cambio de algo? diapositiva. No iba a decir Así, que que la evaluación no es que sea mala per se, digamos, es el propósito que uno tiene no. o el uso que uno hace de ella. Conocer los procesos de aprendizaje de los chicos en todas las áreas es necesario y eso le permite a uno generar andamiajes, tirar salvavidas, buscar red de apoyo. Si uno no evalúa constantemente, el caso es no quedarse solamente con el número y que eso no signifique nada para el proceso del niño tampoco. De acuerdo, Diana. Es súper importante, es decir, la evaluación es súper importante. Tenemos marcos en los que tenemos que evaluar constantemente el desarrollo del desarrollo del pensamiento, el desarrollo de las habilidades, el desarrollo de las competencias, y tenemos que tener marcos porque pues de alguna manera nuestros estudiantes van a salir al mundo y el inglés tenemos que medirlo en el marco común europeo y de las sociales tenemos que medirlas en ciudadanía, ética, filosofía, lo que se mide en Colombia, pero también es las ciencias, tenemos que medirlas, todo tenemos que medirlo definitivamente, incluido lo que a veces, muchas veces es tan difícil de medir como lo dice el profesor Jaime Andrés, como la educación física o como las artes o la música, pero eso todo tiene la posibilidad de ver el proceso de desarrollo. Entonces, si me regalas la tercera, la siguiente diapositiva, entramos a la parte 3, que es atender la diversidad, y aquí pues es como una cuña para lo que significa esta conferencia, y es cuando dice hacer una maestría o hacer una especialización. Nosotros creemos que los maestros hacen maestría en el colegio, es decir, el solo ejercicio práctico, pero tiene que haber también un tutor y tiene que haber un proceso formativo de acompañamiento para los maestros. De hecho, en la Arboleda estamos en este momento implementando un programa de desarrollo profesional docente porque hemos asumido que en la compañía para la que trabajamos, que es Redcol, el holding Redcol, el gran reto que tenemos es tener equipos estelares de aprendizaje. Fíjense que no son equipos estelares de enseñanza, sino equipos estelares de aprendizaje. Es decir, porque primero que todo, estamos convencidos de que el maestro es el eje de todos los procesos en una escuela. Y por eso está en el centro. Son maestros que lideran todos los procesos. Segundo, los colegios definitivamente tienen que centrarse más en el ser, como lo hemos hecho nosotros desde nuestra fundación. Es decir, centrarse más en ese ser humano que está al frente de ellos y no centrarse tanto solamente en los desempeños académicos o en los logros, que muchas veces son esos logros colectivos, no es el logro individual de cada uno de nuestros estudiantes. Muy importante el matrimonio para atender la diversidad con la familia. Las familias son las que aportan en una muy buena medida la construcción de ambientes inclusivos de aprendizaje y ambientes en donde se construye realmente aprendizaje, porque la familia pues es el primer educador de los niños, es el primer educador y la familia tiene que estar completamente articulada. Hay que tener una formación en el reconocimiento de la diversidad. Miren, no se imaginan la importancia para un maestro, porque uno puede entrar como maestro en desesperación cuando se le pone al frente 25 niños y de ellos tiene 2 que son absolutamente excepcionales por un talento especial, otro tiene un ritmo que no es el ritmo de todo el grupo, sino que siempre hay que quedarse con él media hora más porque esa persona se demoró mucho más entendiendo lo que el profesor decía o tiene siempre que el profesor aproximarse a él. Pero la forma misma, bueno, lo que hace Ceci con sus mediciones de estilos de aprendizaje que le dicen a uno, ojo que este estudiante, lo que usted está diciendo muchas veces no se lo entiende, por favor pínteselo, por favor trate de hacerlo de una manera distinta porque cuando usted lo dice verbalmente no lo entiende, y las necesidades y los intereses de ellos. Ahora, muy importante volver al otro lado y es la formación en pedagogía, en didáctica, en estrategias pedagógicas y en lo que se llama el vínculo pedagógico, ¿no? Ese vínculo que establece el maestro con el estudiante es tan importante y eso hay que ayudarlo a formar, y para eso necesita entonces uno agentes externos, que muchas veces en nuestro caso es el CREA, que es el Centro de Recursos para el Aprendizaje, que tiene un equipo de apoyo interdisciplinario que ayuda a prestar un poco de asesoría o de reconocimiento o también de formación para acompañar a los docentes en este proceso de atender esa diversidad. Nosotros tenemos algo en el colegio muy bonito, que es lo que ha hecho, digamos, el centro de nuestra propuesta de valor, y es que nosotros tenemos un balance, y por eso ahí dice edificio verde PAE, nosotros tenemos un balance en el currículo, es decir, el currículo de nosotros tiene, así como tiene 6 horas en matemáticas a la semana, tiene 6 horas de artes, ¿sí? Entonces uno dice, uy, ¿tiene tanto en artes? Sí, tiene muchas artes, y en las artes integradas pues tenemos música, arte, danza, teatro, y todo eso al tiempo, sí, todo al tiempo. No es que escoja una, no es todas
porque necesita ese es el equilibrio del que queremos hablar, para que los estudiantes tengan la posibilidad de descubrir eso otro que les apasiona también. Hay unos que además necesitan también aterrizar sus pensamientos. Cuando digo aterrizar sus pensamientos es que pintar es la posibilidad de manera concreta uno tener el cerebro concentrado en un papel y en un color que es distinto a estar el cerebro trabajando en una operación algorítmica, pues en matemáticas. Entonces, pero lo otro súper importante en el tema de formación es la formación en planeación con enfoque de diseño universal de aprendizaje y todo lo que existe alrededor de las normativas, alrededor de educación inclusiva. Y cuando uno ve esto y uno dice, ¿y esto desde cuándo está? ¿Desde cuándo existe? Porque pues les quiero decir que desde el punto de vista normativo en Colombia existe hace muchos años, desde el punto de vista normativo, pero la normatividad muchas veces no la atendemos, pero además porque desde el punto de vista de gobierno, pues a veces hay personas que prefieren no trabajar con diseño universal de aprendizaje, sino con homogenizar, es decir, su salón de clase, y hay colegios que prefieren tener muy buen resultado en el ICFES y hay colegios que preferimos tener estudiantes que puedan lograr sus sueños. Entonces, ¿ibas a decir algo, Margarita, o no en ese punto? Iba a Porque decir yo creo que, que digamos, vos, pues uno habla, claro, hay unas ciertas condiciones en las que uno tiene, por ejemplo, en ICESI tenemos también un centro de apoyo al aprendizaje, tenemos centros de apoyo a las matemáticas, al inglés, a la escritura, que apoyan a pregrado y posgrado, porque entendemos que como todos los chicos vienen con niveles distintos de sus formaciones en los colegios, los que vienen de zonas rurales vienen con unas formaciones diferentes, entonces ahí para darle soporte y entender que lo que queremos es que todos avancen, y claro, hay algunos temas en los que unos avanzan más que otros. Pero también en pensar que lo importante del que el profe tiene que tener en cuenta es el aprendizaje, es que el otro aprenda. de acuerdo. Bueno, eso es al final la magia de la apuesta de nuestras De lado. propuestas pedagógicas. Por eso sé que la Arboleda y Ceci se juntan mucho en eso, porque se juntan en el origen, se juntan en la filosofía. Cuando yo leo el PI, por ejemplo, de ustedes, el PI de la universidad, me identifico en casi el 85% de las, digamos, de las estrategias que ustedes desarrollan. Nosotros tenemos cosas muy parecidas, por supuesto, adecuadas y flexibilizadas para nuestras edades y nuestros ciclos, digamos, pedagógicos. Y vamos a la última diapositiva, que es cómo ser un colegio de calidad, y son afirmaciones que dominan nuestros discursos, pero cuando digo que yo estoy convencido, absolutamente convencido de que las palabras construyen los hechos y las realidades, y cuando el rector lo dice todo el tiempo y el coordinador lo dice todo el tiempo, y hay evidencias de que eso que decimos y decimos todo el tiempo, pues eso es lo que es al final el colegio. Entonces, cuando uno sabe para dónde va y uno quiere ser en el año 2025 y lo repite todos los días cuando se levanta, y cuando uno se levanta todos los días con estas frases en la cabeza, pues eso es lo que termina pasando en el colegio, y eso es lo bonito, ¿no? Entonces, yo quiero empezar por la frase que está abajo, y es que el eslogan de nuestro colegio, y es el que resume todo de lo que hemos hablado ahora, y es que en la Arboleda es un espacio para aprender a pensar, a vivir primero, a pensar y compartir respetando las diferencias. Fíjense que ese es el eslogan del colegio. Pero esa debería ser una frase para cualquier colegio, ¿no? O sea, vos lo tenés para, todos los pero eso colegios. es todos los colegios, todas las instituciones educativas, las universidades también. Sí, pero al final, fíjense que la mayoría de los colegios terminan siendo espacios para aprender a pensar. Normalmente, porque le apuestan solamente al desarrollo del pensamiento. Pero nosotros vamos en un equilibrio entre lo que es la felicidad de nosotros, que es vivir, lo que es la felicidad en sociedad, que es compartir, y lo que es pensar, que es lo que hace todos los colegios. Pero la última parte, que es la que nos diferencia como promesa de valor, que es respetando las diferencias, es la que nos pone todos los retos, y por eso las frases que están ahí. Por ejemplo, la evaluación en el colegio trasciende las calificaciones, y nosotros es algo importantísimo para nosotros. De hecho, este año estamos implementando, y yo sé que los papás del colegio lo pudieron comenzar a vivir, sobre todo los cuyos son room teachers, copiaron muy bien lo que estamos haciendo, y estamos celebrando los aprendizajes, no estamos entregando boletines de calificaciones, sino que ya es una celebración de aprendizajes. ¿Y qué significa celebrar el aprendizaje? Pues un ejercicio en el que el estudiante debe poner en práctica todo eso que nosotros hablamos en la escuela de metacognición, y de que, bueno, ¿qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Cómo lo estoy aprendiendo? ¿Qué necesito aprender más? ¿Qué debo aprender más? ¿O en qué debo hacer más énfasis? Evaluar todo. Miren, yo sé que esto también es viene de la empresa, o de la administración y de la gestión administrativa, pero el año pasado
teníamos un trabajo con una organización que nos asesoró, que se llama Trilema, que es una organización española, que tiene sede en Barcelona y tiene muchos colegios en España. Y ellos nos decían, cuando terminamos nuestra presentación de cómo íbamos a cometer este año lectivo 2021, ellos nos dijeron, al final la evaluación fue muy buena y nos dijeron, es perfecto lo que van a hacer, pero les pedimos un favor. Cada viernes reúnanse a evaluar lo que están haciendo, porque en esto ustedes saben, hemos implementado clases híbridas, clases presenciales, clases virtuales, sincrónicas, asincrónicas, hemos hecho de todo, todo al mismo tiempo, y lo valioso es que hemos asegurado que eso lo estamos haciendo todos los días, es decir, todos los días evaluamos todo lo que hacemos, y eso nos pone a ver todos los errores, a sacar el relieve del error cuando cometemos el error y a quitar el chichón, a ponerle hielo al chichón cuando decimos, la estamos embarrando allí, tenemos que cambiar esto urgente, no podemos seguir haciéndolo, pero eso es maravilloso cuando evaluamos. Hay una muy importante en la Arboleda, cooperar en lugar de competir. Miren, no, los colegios y las universidades se volvieron competitivas y eso no está bien. Y en el sector de la educación no está bien porque es más valioso cooperar. Y eso es lo que tenemos que aprender. Es decir, si yo descubro algo, por ejemplo, nuestra educación física, tenemos un maestro maravilloso de educación física también, como el profesor Jaime Andrés de Confandi, que se llama Diego Cardona, nuestro profesor, que su trabajo casi que es en ética. Es decir, se llama Juego Limpio con Esfuerzo y Fraternidad, su eslogan, y ha desarrollado todo un ejercicio alrededor filosófico, ético, de todo el tema de cómo se aprende a convivir gracias a la educación física. Esto es buenísimo porque la cooperación ha permitido que a Diego lo han invitado de los colegios bogotanos, de la Secretaría de Educación de Bogotá, ha publicado artículos en México, y él me pregunta, Germán, ¿puedo compartir esta investigación que hicimos el año pasado? Y le digo, no solo la puede compartir, regálala. Y le hemos pagado inclusive etiquetes nosotros para que vaya y cuente la historia en otras ciudades o en otros países, porque es una historia muy importante que tiene que contar. Entonces, cooperar en lugar de competir debe ser la máxima. Tenemos varias instituciones que nos ayudan a cooperar. Esto es muy importante, esta frase es la que más nos importa, y yo sé que esta también la aplica ICESI, es el colegio y los maestros aprenden, no enseñan. Bueno, por supuesto, enseñamos, sí, pero momento, no venga. El chip es, usted no es un profesor que enseña, usted es un profesor que aprende, es decir, tenga siempre en cuenta esto, por favor, téngalo siempre en cuenta. Y esa actitud de siempre estar aprendiendo, tanto de la institución como del maestro, es maravillosa. Ya usted que se nos está acabando el tiempo, pero voy a acabar rápidamente, es el error como oportunidad. Miren, no hay certezas en educación, así si lo escribió cualquiera de los HAT y los más importantes de ahora, uno dice, eso es lo que es, no, resulta que eso puede valorarse al otro día de una manera distinta. Entonces, ya hoy no hablamos de inteligencias múltiples porque el mismo creador de la teoría dijo, no, ya me retracto, no quiero hablar de eso, quiero hablar de esto otro. Y eso es así. La vida es decir, todos los días en educación podemos aprender que todo se puede transformar, es decir, tratemos de no vivir sobre paradigmas, eso me parece importante. La verdad depende del contexto. Miren, no se imaginan, ustedes ahorita que estamos viviendo esta coyuntura de crisis social en nuestro país, y nosotros que hacemos parte, los académicos hacemos parte de todos los sectores de la sociedad, porque estamos con los empresarios, con los educadores, estamos con los estudiantes, con las clases más favorecidas, las menos favorecidas, con las clases de izquierda o con las clases de derecha, todas estamos compartiendo con todos. No se imaginan, la verdad es la misma verdad, vista desde diferentes contextos, son diferentes verdades. Y lo mismo pasa en el aula de clase, exactamente igual pasa en el aula de clase. La educación que promueve el cambio, sin duda la educación es para cambiar, nosotros no podemos educar para mantenernos iguales, sino al contrario, hacer transformación todo el tiempo. La educación no debe promover el statu quo de ninguna perspectiva, debe promover la transformación, y la dinámica misma social la debe promover la educación. El aprendizaje activo, por supuesto, nada pasivo. El aprendizaje activo no entendido como activities, por supuesto, sino como lo que activamente el estudiante está haciendo para adquirir o para comprender o para hacer. Ayer hablábamos justamente de que a veces escuchar es activo también, porque uno tiene que procesar, incorporar, reorganizar, pensarse, preguntar. A veces una charla, si uno diga, ay, la conferencia no es activa, pues es activa en la medida en que uno escucha, la escucha nunca es pasiva. Es totalmente cierto, es decir, nunca, y cuando uno hace buena comunicación, uno dice, el papel de escucha es tan importante como el papel de que habla.
y son tan activos los dos. Lo que pasa es que cuando falla el proceso de escucha activa, cuando comenzamos a pensar en lo que tenemos que responder, en lo que me están diciendo. Si yo estoy, mientras estoy escuchando, pensando lo que tengo que responder, pues no estoy escuchando al otro. Eso ya, ahí deja de ser activa y cambio de proceso completamente. Pero bueno, lo que decía el profesor de enseñar a acompañar, es decir, nosotros no enseñamos, sino que acompañamos, de la etiqueta al diagnóstico pedagógico o al reconocimiento pedagógico. Ojalá nunca más nos refiramos en nuestras reuniones de maestros o de docentes diciendo el buen estudiante, el mal estudiante, el que nunca pone atención, que siempre son etiquetas además muy dañinas, o ese es el que casi pierde todos los años. Ese es el que siempre tiene que habilitar, el que siempre tiene que quedarse en recuperación. Esa etiqueta lo lleva a que siempre tenga que generar recuperaciones al final de todos los años. De la evaluación centrada en cifras a la creatividad y la retroalimentación cualitativa, fundamental. Y esto que tiene que ver con evidencias y sistematización de experiencias, pues es que es lo mismo que dice evaluar todos los procesos, pero para los maestros es una recomendación final, y aquí con esto quiero terminar, y es, maestros, lo que nosotros creemos en la Arboleda y lo que estamos convencidos que le funciona muy bien a un maestro para aprender es que siempre que termine una secuencia, digamos, didáctica, de cada que termine una clase, debería pensar qué le funcionó, qué no le funcionó, escribirlo en un papelito, escribirlo en su cuaderno, y al final del mes o al final de las 4 clases, hacer una especie de compilación de noticas que le permitan saber qué no va a volver a hacer otra vez en la vida o qué debe seguir haciendo y haciendo mejor. Porque como maestros tenemos que entender, y esto es muy importante, y eso me pasa a mí como maestro también, y es que nosotros creemos que cuando desarrollamos el contenido de la clase, de esta primera clase, ese va a ser, y muchos se queda uno viendo esas diapositivas y eso para toda la vida, sigue siendo la misma dentro de 5, dentro de 10 y dentro de 15 años, teniendo en cuenta las frases anteriores y de que las verdades cambian dependiendo del contexto. Pues imagínense lo que está pasando hoy. Todas las verdades deben ser distintas hoy en día a las verdades que teníamos hace un par de años. Entonces, Margarita, muchas gracias por invitarme a esta charla. Creo que nos fuimos 5 minutos más, pero creo que era esas las 4 elementos de los que quería hablar. De la diversidad, de lo que tiene que ver con la calidad en las instituciones educativas y de cómo atender la diversidad para ser instituciones de calidad. Viste muchos ejemplos de lo que pasa en el colegio, pero que podrían ser extrapolados a otros contextos educativos también, digamos, que se pueden tener en cuenta en zonas rurales, que se pueden tener en zonas urbanas, por ejemplo, en colegios oficiales, que se pueden tener en cuenta en universidad. Que en última, si uno se piensa que todos somos diferentes y estamos en el mismo salón, la diversidad es la regla y no la inclusión, sino es que estemos incluyendo gente que es distinta a nosotros, sino que todos somos distintos, entonces ahí está la regla. Que la evaluación debe ser flexible, tanto en los colegios oficiales, en los colegios públicos, en los rurales, en la técnica, en el SENA, en la universidad. Pensarse la evaluación para cada grupo y a veces incluso para cada estudiante. Sí, que era el otro tema que era importante allí. Sabemos que tenemos un currículo, que hay que seguirlo, que el ministerio no lo pone en el colegio, en la universidad, en todo, pero que ese currículo nos da es como una orientación y no realmente es camisa de fuerza. Yo quisiera decir algo que me parece importante ahora que reflexiono cuando hablas de instituciones. Yo estoy hablando del mundo ideal que nosotros vivimos en nuestra institución. Cuando digo el mundo ideal que hemos construido gracias a las posibilidades, repito, políticas de gobierno, de también un poco que tiene que ver con lo económico, y es que pues, podemos tener los recursos para pagar estos ratios ideales que tenemos, que nosotros consideramos como ratios ideales. Cuando yo digo 25 estudiantes en un salón, seguramente para una institución educativa oficial que tiene 50 45 en un salón o 45, pues el profesor me dice, pero este señor está hablando de algo que es absolutamente imposible en mi clase porque yo no puedo, pero sí es posible, y hay ejemplos y los tenemos en España con algunas personas con las que estamos asociados trabajando con la Fundación Trilema en España, en donde ellos han tomado colegios que tienen 40, 45 niños por salón y logran hacer procesos de apalancamiento de esta diversidad, aún teniendo tantos estudiantes en el salón de clase. Pero sí, sin duda, hay unas diferencias que es importante remarcar, y ojalá algún día tengamos ratios parecidos a algo así como 25 estudiantes por salón siempre. Ojalá siempre tengamos eso. Ojalá tengamos, por ejemplo, salones en donde hay niños menores de 6 o 7 años, siempre con un teacher y un co-teacher, es decir, un profesor titular y otro profesor que atiende
otros elementos de la diversidad, y siempre tengamos equipos psicopedagógicos que transversalmente atraviesen y puedan observar como observadores externos todo esto que sucede, observadores externos, internos, es decir, que ayuden a generar este tipo de reflexiones, porque a veces, pues ustedes lo saben, a veces estar en la clase y pensar sobre lo que está pasando en clase no es posible porque son dos procesos distintos también. Entonces es toda una hazaña que nos toca como maestros muchas veces hacer. Diana Margarita, qué pena. No, iba a decir que de todas maneras en los colegios oficiales, así no sean las condiciones ideales, digamos ahora más en pandemia que los profes han estado, mejor dicho, si hay profes recursivos, uno dice, estos han hecho con herramientas súper sencillas, baratas, gratuitas como el WhatsApp, unos sistemas, digamos, el WhatsApp ahora funciona casi como un LMS que uno no lo podía creer, que eso se podía usar para eso, que ha habido mucha inventiva, mucha creatividad para tratar de resolver los problemas que estamos teniendo. Yo creo que de todas maneras es posible pensarse la evaluación, la diversidad, la flexibilidad en todos los contextos. Sí. Obvio, hay unos que están mejores que otros, pero eso no quiere decir que no se pueda pensar en todos.